El sistema endocrino influye casi en todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Está formado por glándulas que fabrican sustancias llamadas hormonas. La palabra hormona proviene del griego hormón, que significa excitar. Estas son los mensajeros químicos del organismo, ya que transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo, y esto permite que lleguen a todas las partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino controla qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes: el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. En este caso en específico hablaremos de las glándulas suprarrenales. Embriología. El origen embrionario dual de la glándula suprarrenal humana da lugar a una corteza suprarrenal externa y una médula suprarrenal interna. La corteza suprarrenal se desarrolla a partir del mesodermo celómico de la cresta urogenital, mientras que la médula procede del tejido de la cresta neural en el ganglio simpático adyacente al plano del plexo celíaco. Durante la semana 5 de desarrollo fetal, las células mesoteliales de la pared abdominal proliferan y forman la corteza suprarrenal primitiva. En la semana 6, una segunda oleada de células mesoteliales rodea a la corteza primitiva y más tarde forma la corteza definitiva. A las 8 semanas de gestación, la masa cortical se separa del resto del tejido mesotelial y queda rodeada por tejido conjuntivo. Esta separación divide el primordio córtico suprarrenal y gonadal. Las células cromafines que tienen su origen en la cresta neural migran hacia la corteza suprarrenal, formando la médula suprarrenal. Entre la 8ª y 9ª semana de gestación, la glándula suprarrenal se encapsula y contiene una zona definitiva externa y una zona fetal mayor e interna. En el periodo postnatal, la zona fetal o primitiva de las glándulas suprarrenales experimenta una rápida involución hasta desaparecer aproximadamente en los 6 meses de vida. Características anatómicas. Está ubicado delante y lateral con respecto a las vértebras T12, L1 y L2. Está separada de estos a la derecha por el tronco simpático y a la izquierda por la vena lumbar ascendente y por el tronco venoso asigolumbar. Cada una descansa en el polo superior de cada riñón. Tiene forma de pirámide aplanada, 40 a 60 milímetros de longitud, 20 a 30 milímetros de ancho y de 2 a 8 milímetros de grosor, con una masa de 3 a 5 gramos en el adulto, y durante el nacimiento tiene apenas la mitad. Medios de fijación. Están constituidos por las hojas conjuntivas que rodean el riñón y se prolongan por las hojas que unen a la glándula suprarrenal a las paredes de su celda. Hoja anterior de la fascia renal o fascia perineal. Pasa anterior a la glándula y asciende hacia el diafragma. Hoja posterior o afasia retrorrenal. Pasa por detrás de la glándula y asciende como la precedente, llegando hasta el diafragma. En el riñón y en la glándula suprarrenal, las dos hojas de la fascia renal están unidas entre ellas por la fascia interreno-suprarrenal. Relaciones. La glándula suprarrenal ocupa tanto a la derecha como a la izquierda, lateralmente por el borde medial de la extremidad superior del riñón, medialmente por la columna vertebral y los brazos prevertebrales, la aorta a la izquierda y la vena cava inferior a la derecha, arriba y adelante por el hígado y el estómago, abajo por la raíz renal y en particular por la vena renal. En el área de este cuadrilátero la glándula está sólidamente fija. Inervación. Está dado por los nervios capsulares. Este se origina en el plexo celíaco y por el nervio esplácnico menor. Por un costado del nervio esplácnico ingresa en forma directa a través del pedículo renal y de ahí envía sus ramas hasta la médula de la cápsula suprarrenal. Irrigación. La irrigación de las glándulas suprarrenales es abundante y procede de 3 fuentes: las arterias frénicas inferiores. En su trayecto ascendente, desde la aorta abdominal, dan numerosas ramas a las glándulas. 2. Directamente de la aorta abdominal sale una rama media que es la arteria suprarrenal media. 3. Las arterias renales envían ramas superiores que son las arterias suprarrenales inferiores. Drenaje venoso. Vena suprarrenal derecha es corta y casi inmediatamente en la vena cava inferior. La vena suprarrenal izquierda se dirige inferiormente y desemboca en la vena renal izquierda. Características histológicas. El estroma. La cápsula está compuesta de tejido conjuntivo vascularizado. Los tabiques de tejido conjuntivo se introducen en el parenquima glandular y llevan vasos sanguíneos y nervios. El parenquima. La corteza suprarrenal, células endocrinas corticales. Sintetiza y secreta hormonas esteroideas a partir del colesterol. Forma la capa más externa de la glándula suprarrenal y tiene 3 zonas:
La zona glomerular es la parte más externa cercana a la cápsula y tiene pequeñas células compactas en grupos. Sintetiza y secreta mineralocorticoides, aldosterona y desoxicosterona. La zona fasciculada es la parte media. Está formada por células espongiocitos. Poseen citoplasma claro y pequeñas gotas lipídicas. Secretan glucocorticoides, cortisol y corticosterona. La zona reticular es la parte más interna. Tiene células cilíndricas, citoplasma eosinófilo. Produce esteroides androgénicos y algunos glucocorticoides. La médula suprarrenal sintetiza y secreta aminas vasoactivas, adrenalina y noradrenalina. Es rodeada por las células de la corteza suprarrenal. Las células tienen núcleos grandes y citoplasma granular. Las células endocrinas medulares, cromafines, el 90% secreta adrenalina y el otro 10% noradrenalina. Las células ganglionares son células que rodean a la médula suprarrenal. Las células sustentaculares corresponden al componente neurológico de la médula suprarrenal. Los capilares capsulares son la irrigación de las arterias suprarrenales y las arteriolas medulares se originan directamente en las arterias capsulares, transcurren en línea recta hacia abajo a través de la corteza y llegan hasta la médula donde forman un plexo medular. Función de las hormonas de la corteza adrenal. Mineralocorticoides. La aldosterona es el principal mineralocorticoide, sintetizado en la zona glomerular. Cuando aumenta la aldosterona, se crea una expansión del volumen de líquido extracelular y alcalosis metabólica, pero al disminuir, se crea una contracción del líquido extracelular y acidosis metabólica. Glucocorticoides. El principal glucocorticoide es el cortisol, sintetizado en la zona fasciculada y producido en cantidades pequeñas en la zona reticular. Sus efectos principales son catabólicos y diabéticos. Inhibe la liberación de histamina y serotonina a partir de células cebadas y plaquetas. Es necesario para conservar la presión arterial normal. La hipotensión se debe a una pérdida de este y en concentraciones excesivas produce hiperglucemia. Esteroides sexuales. La corteza suprarrenal produce compuestos débilmente androgénicos. En hombres, los andrógenos suprarrenales desempeñan un papel menor debido a que la síntesis de novo de testosterona a partir del colesterol en los testículos es mucho mayor. En mujeres, los andrógenos suprarrenales son los únicos andrógenos y se encargan de desarrollar el vello púbico y axilar. Hormonas de la médula. Catecolaminas. Hay un 80% de adrenalina y noradrenalina en un 20%. La adrenalina como hormona, al ser liberada en la sangre, contribuye en las reacciones de estrés, estimula la movilización de los almacenes de energía, dirigida a mejorar las funciones cardíacas, produce dilatación de las pupilas y disminución de presión intraocular. La noradrenalina es un importante neurotransmisor, regula el sueño y la vigilia. Una disminución se correlaciona con depresión.